Bienvenidos a su tercer taller TIT. Hoy vamos a tratar el módulo de razonamiento cuantitativo. Listo. Entonces vamos a comenzar. Primero les hago la pregunta a todos, ¿me escuchan bien? Listo. Listo, muy bien. Entonces, déjenme aquí comparto la presentación. ¿Y ven la presentación? ¿Están visualizando la presentación en estos momentos? Listo. Listo. Muy bien. Entonces, pues primero les quiero hablar sobre cuál es el objetivo de estas pruebas de saber TIT. Como tal, la aplicación de estas pruebas, que es un examen del Estado, tiene como objetivo evaluar y proporcionar un reporte del grado de desarrollo de habilidades y conocimientos generales de los estudiantes que de sus respectivos programas de formación técnico, profesional y tecnológico. ¿Listo? Eso es como tal. ¿A quiénes evalúa? Entonces, de acuerdo pues a la ley 1324 del 2009 y al decreto 3963 del mismo año, se estableció que la presentación de los exámenes del Estado de la Educación Superior era obligatoria para obtener pues como tal el título, en este caso pues el título tecnológico, y por eso es que se llaman las pruebas saber TIT, ¿sí? Técnico y pruebas de saber técnicos y tecnológicos, como tal. Listo. La estructura como tal del examen, pues de este examen saber TIT, cuenta como con una serie de módulos que se dividen, por ejemplo, en el módulo de lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita e inglés. Entonces, pues, a mí me correspondió acompañarles como en este taller de razonamiento cuantitativo. Y las preguntas como tal de razonamiento cuantitativo o de acuerdo al examen les van a realizar 35 preguntas de razonamiento cuantitativo. Entonces, ¿en qué consiste como tal el módulo de razonamiento cuantitativo? La prueba de razonamiento cuantitativo evalúa las habilidades matemáticas que todo estudiante debe tener, o toda persona debe tener, independientemente de su profesión o oficio, para desempeñarse adecuadamente en los contextos cotidianos como el social, el cultural, el político, el administrativo, el económico, el educativo y el laboral, y que involucran información de carácter cuantitativo. ¿Listo? Entonces, como tal, esa es como la estructura que tiene como tal este módulo, lo que evalúa, por qué es que hablamos de razonamiento cuantitativo, por qué debemos de razonamiento cuantitativo, por qué debemos responder preguntas de razonamiento
¿Qué competencias, bueno, se evalúan como tal dentro del módulo de razonamiento cuantitativo? Entonces se evalúan competencias en la parte de interpretación y representación, es decir, comprender y entender y manipular representaciones de datos cuantitativos, y tiene un porcentaje como tal de peso en la calificación de formulación y ejecución, que es la capacidad de establecer, ejecutar y evaluar estrategias para analizar o resolver problemas, que también tiene un peso del 40%. Y la parte de argumentación, que es la capacidad de justificar o dar razón de afirmaciones o juicios a propósito de situación. Y tiene un peso de calificación de 20%. ¿Qué contenidos se incluyen dentro de, como tal, del módulo de razonamiento cuantitativo? Está pues la parte de estadística, que posiblemente les pueden salir preguntas de tipo estadístico, de representación de datos, tablas, gráficos, intersección, unión, contenido, probabilidad, promedio, rangos estadísticos, población, muestras, depende como tal, pues puede variar, pero pues puede que le salga una u otra pregunta de esta parte estadística. También les pueden salir preguntas de la parte de geometría. Les decía que les pueden salir también preguntas de triángulos, círculos, paralelogramas, esferas, paralelepípedos, rectos, cilindros y sus medidas. Eh, Combinada geometría con álgebra y cálculo, fracciones, razones, números, con decimales, porcentajes, uso de las propiedades básicas de las operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división, potenciación, relaciones lineales, razones de cambio, o tan solo les puede salir una regla fácil de 3. ¿Sí? Entonces esos son como los contenidos que le pueden salir en la formulación de las preguntas que les pueden hacer como tal en la prueba. Entonces, pues la idea, bueno, antes de comenzar de ver la parte de ejercicios propuestos, ¿tienen alguna pregunta o inquietud? ¿Tienen preguntas o inquietud de lo anteriormente visto? Voy a hacer como una retroalimentación para las personas que están llegando. Vamos a ver cuántos estamos conectados en estos momentos. Listo, ya se escucha mejor. Entonces voy a hacer una retroalimentación. Les decía que pues el objetivo de estas pruebas es evaluar como tal sus habilidades y conocimientos de acuerdo pues al programa de formación o profesional que ustedes o hayan visto. Como tal, en la estructura de este examen se divide en 5 módulos: la parte de lectura crítica, razonamiento cuantitativo, que es lo que estamos visualizando hoy, competencias ciudadanas, comunicación escrita e inglés. Les hablaba que en razonamiento cuantitativo les van a salir 35 preguntas, o están formadas todo este módulo por 35 preguntas. Como tal, el módulo de razonamiento cuantitativo pues evalúa las habilidades matemáticas que toda persona debe tener independientemente de su profesión o oficio,
y que pues le ayuda a desempeñarse adecuadamente en todos los contextos cotidianos o en su vida diaria y que involucra información de carácter cuantitativo. También les hablaba de, pues, de las competencias que evalúa el módulo, que están en la parte de interpretación y representación, es decir, representación de datos cuantitativos, objetos matemáticos, textos, tablas, gráficos, diagramas, esquemas. También involucra la parte de formulación y ejecución, que habla de toda la capacidad de establecer y evaluar estrategias para analizar y resolver problemas. Es decir, digamos, les dan una situación y pues les piden que analicen y lleguen al resultado, ¿sí? Ya sea por un proceso matemático o algebraico. Bueno, tanto la interpretación como la representación y la formulación y ejecución tienen un peso del 40% en cuanto a, pues, a lo que estipula como tal la guía de las pruebas TIT. Y la parte de argumentación que nos ayuda o es la capacidad de justificar o de dar razón a afirmaciones, ¿sí? A propósito de situaciones que involucren información cuantitativa, es decir, modelos, procedimientos, a partir pues, de conceptualizaciones matemáticas, problemas matemáticos también se puede, pero pues ya en la parte como tal de justificación de la razón, de afirmando como tal el propósito de esa situación. Y tiene un peso del 20%. Les hablaba de, rápidamente les hablaba pues también de los contenidos que están incluidos en el módulo, que les puedan salir contenidos estadísticos, como por ejemplo por medio de un gráfico represente o intersección o contenencia de conjuntos, unión de conjuntos, promedios, rangos estadísticos, población, ¿sí? Esa parte puede que les salgan preguntas de la parte estadística, de la parte geométrica, triángulos, círculos, circunferencias, desigualdad triangular, sistemas, coordenadas, cartesianos. Les puede salir también pues de la parte de álgebra y cálculo, fracciones, razones, números, relaciones lineales, razones de cambio, uso de propiedades básicas como suma, resta, multiplicación, división, potenciación, ¿sí? O puede, como les decía, les pueden salir problemas donde se puedan resolver simplemente con una regla de tres. Entonces ahora sí, pues vamos a la parte que nos interesa. Vamos a ver vamos a ver unos ejercicios que posiblemente nos pueden salir. No nos van a salir esos ejercicios, sino posiblemente nos pueden salir así, ¿no? Y cómo podemos analizar. Entonces, el ejercicio 1, ¿qué nos dice? Bueno, pónganle cuidado. Tatiana fue al centro comercial para comprar un celular de 800,000 pesos, que tiene un descuento del 20% y que además, si ella paga con tarjeta de débito, tiene un descuento adicional del 10%. ¿Sí ven que son casos de la vida real? Nos preguntan, ¿cuál es el valor del celular si ella paga con tarjeta débito? Entonces, listo. Es decir, que ahí tendría dos descuentos, ¿sí? El del 20 y del 10, porque si ella va a pagar con tarjeta débito, aparte del descuento que ya tiene el 20% si lleva ese celular, dice que tiene un 10% también adicional. Este lo vamos a hacer. Espérame antes de ver si tienen alguna duda o inquietud. Uy, Javier, William, ya nos dicen 560. Pues vamos a ver, sí, vamos a ver el análisis como tal. Para resolver este ejercicio utilizaremos la regla de tres simples. Es decir, vamos a utilizar una regla de tres. 800,000 es el 100%, el 20%, ¿cuánto es? Es decir, que le sacamos el respectivo 20% que corresponde al primer descuento, 160,000 pesos.
Después de sacar el valor del primer descuento, lo restamos al valor inicial. 800.000 menos 160.000 nos da 640.000. ¿Listo? Hasta ahí va el primer descuento. Luego, sobre el precio, ¿sí? Es decir, sobre este primer descuento vamos a hacerle el del 10%. Es decir, que le sacamos el 10% a 640.000, nos da 74.000. Entonces, a 640.000, que era lo que nos había resultado el 20%, le restamos 64.000 y nos da 576.000. ¿Por qué lo hicimos así? Porque es que dice que el 10% es adicional si usted se paga con tarjeta de débito, ¿sí? Vamos a ver si William, sí, muy bien, no, creo que, no es, William me escribió la T, no, y Javier 560.000, son 576.000, y es decir, es la A. La A es la respuesta. Mire, la idea cuando nos hacen este tipo de preguntas es analizar muy bien lo que nos están preguntando. ¿Por qué? Porque aquí dice que el descuento, y que además si ella paga con tarjeta de débito, tiene un 10%. Es decir, este 20 ya se lo llevó por solo comprar ese celular. Pero adicional, si ella va a pagar con tarjeta de débito, tiene un 10% adicional. Por eso fue que lo resolvimos así. ¿Listo? Vamos a hacer un segundo ejercicio. En un colegio de Bucaramanga, la profesora quiere saber quién es el menor de sus estudiantes, por lo que le pregunta a uno de ellos al respecto, dice Juan. Juan le responde que él es mayor que Catalina y que José es menor que Daniela. ¿Quién es menor que Pedro? ¿Quién es menor que Pedro? Perdón. El cual es mayor que Catalina, quien es mayor que Daniela y que Pedro es menor que él. ¿Listo? Entonces el enunciado nos está diciendo, la profesora quiere saber quién es el menor de sus estudiantes. Entonces Juan le responde que él es el mayor, porque él es mayor que Catalina y que José es menor que Daniela, quien es menor que Pedro, el cual es mayor que Catalina, quien es mayor que Daniela y que Pedro es menor que él. ¿Cuál es el orden de mayor a menor de los estudiantes? Entonces nos dan 4 opciones: Catalina, Juan, Pedro, José, Daniela. B, Pedro, Juan, Catalina, Daniela, José. C, Juan, Catalina, Pedro, José, Daniela. D, Juan, Pedro, Catalina, Daniela, José. Listo. Entonces, para resolverlo, seguir cada una de las indicaciones que da Juan sobre la edad de sus compañeros, para así poder ir ubicándolos lo mejor es siempre hacerlo gráfico, y ir ubicándolos en una línea numérica de menor a mayor. Entonces dice Juan que Juan es mayor que Catalina, entonces Catalina es menor que Juan. ¿Listo? Eso es lo primero. Segundo, Daniela es mayor que José, entonces nos dijo que José era menor que Daniela. Entonces, menor José, mayor Daniela. Pedro mayor Daniela, Pedro mayor Catalina y Pedro mayor Daniela. En su respuesta, Juan dijo, ay, perdón, me pasé. En su respuesta dijo así, quedó así, que José es el menor, luego sigue Daniela, luego sigue Catalina, luego sigue Pedro y luego sigue Juan. Entonces, la respuesta correcta es, ay, perdón, Juan, Pedro, Catalina, Daniela y José. ¿Sí? Entonces mi recomendación es hacerlo de la parte gráfica. Digamos, si ustedes cogen, en esas pruebas les van a entregar el cuadernillo, el libro de respuestas y una hoja de operaciones. En esa hoja de operaciones es una hoja en blanco donde ustedes pueden aprovechar y hacer estos ejercicios de analizarlos muy bien para que puedan dar la respuesta correcta. Esas hojas que les dan en blanco de operaciones, pues no son calificables, ¿no? Es para usted realizar o desarrollar sus ejercicios. Y esas hojas, pues en el momento en que deban entregar todo, también las deben entregar. ¿Sí? Listo. Vamos a hacer, si ven, son varios de acuerdo a los contenidos que vimos. O sea, hay de suma, de operaciones, de análisis, entonces para que tengan eso en cuenta. Listo, este ejercicio y todos son como de la vida cotidiana si se dan cuenta. Don Pedro, este es el tercero, tenía un terreno de 1.000 fanegadas.
En Colombia, como tal, se llama panegada, que es para que lo tengan claro, o cuadra, que equivale como a 0,64 hectáreas, ¿sí? Pero también se puede hablar de panegadas. Este término se usa mucho en Boyacá, en Cundinamarca, en el Valle del Cauca. Entonces, para que se familiaricen y si algunos no han conocido este término. Entonces dice, don Pedro tenía un terreno de 1.000 fanegadas, de las cuales vendió 3/4 partes. De lo que sobró, eh, vendió lo que sobró, vendió de 2/5 partes y del terreno sobrante ahora alquila 1/4 parte. ¿Cuánto terreno le queda a un Pedro? Entonces, primero tenemos que empezar a resolver lo primero. ¿Listo? En este caso, lo primero que tenemos que hacer es dibujar el terreno de don Pedro, ¿sí? Para no perder. Y nos dice que lo primero que hizo fue vendió 3/4 partes del terreno. Entonces, este es el terreno de don Pedro. Entonces, dice que vendió de las cuartas partes que tenía, vendió 3/4 partes. Entonces, a esto le hacemos una operación y nos da 1/4 parte, que fue lo que le sobró, ¿cierto? Entonces, hacemos el cálculo como tal, ¿listo? Es mi recomendación para el momento en que ustedes estén imaginándose y haciendo ese análisis y esas operaciones. Sabiendo que el terreno total tenía 1.000 fanegadas, al quedarse con 1/4 de este, ¿a cuántas fanegadas corresponde? Entonces, listo. Ahora vamos a pasar el 1/4 partes a las fanegadas, que es de lo que estamos hablando, como decir las hectáreas. Entonces, 1/4 lo multiplicamos por las 1.000 fanegadas que inicialmente nos decía que tenía. ¿Listo? Entonces, le quedan a don Pedro en estos momentos 250 fanegadas. Luego de esas 250 fanegadas, él dice que en el ejercicio dice que luego lo que le sobró lo vendió en 2/5 partes. Entonces, lo que le sobró, que eran las 250 fanegadas, las vendió en las 250, 2/5 partes. Entonces, ahora tenemos que vender, bueno, hacer la operación de esas 2/5 partes de esas 250 fanegadas. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos 250 fanegadas en 5 y nos da, bueno, 2/5 partes por 250 es igual a 250 fanegadas sobre 5, es decir, 1.000 fanegadas. De estas, perdón, 100 fanegadas. De estas 100 fanegadas restantes, don Pedro alquiló 1/4 parte. Entonces, aquí está mal, aquí me quedó un cero más. Aquí a 100 fanegadas. Luego de estas 100 fanegadas, restantes, don Pedro alquiló 1/4 parte. Entonces, un cuarto por las 100 fanegadas, es decir, que a don Pedro le quedaron 25 fanegadas. ¿Sí? Entonces, si ven, hay que dividir el ejercicio en partes. Lo primero que nos preguntaron fue las 3/4 partes, hicimos la operación de cuánto le quedó. Luego él vendió 2/5 partes de esas 250 fanegadas, es decir, esta operación, 250 sobre 5. Y nos da 100 fanegadas. Aquí tengo mal un cero más. De estas 100 fanegadas restantes, don Pedro alquiló 1/4 parte, que es lo último que nos preguntan. Entonces, tenemos que hacer la multiplicación de 1/4 por 100 fanegadas. Es decir, que a don Pedro se supone nuestra operación de análisis dio 25 fanegadas. Entonces nos vamos a las preguntas. Y la respuesta es la de 25 fanegadas. Listo. Vamos a hacer otro ejercicio. Preguntas, dudas, inquietudes. Yo sé que, ay, yo sé que este es de análisis. Realmente si ven que no estamos utilizando ninguna otra operación, sino estamos hasta ahora haciendo operaciones muy sencillas. Sebastián, ¿qué no te quedó claro?
El primer ejercicio. Pero no te entiendo cuál. ¿De lo que acabamos de hacer? ¿Este? Listo. Entonces decía que don Pedro tenía un terreno de 100 fanegadas, de las cuales vendió las 3/4 partes. Entonces, hagamos un terreno de 100, un terrenito, ¿sí? Es decir, él tenía este terreno de 100 fanegadas y vendió las 3/4 partes se supone que si son 3/4 partes, son cuartas partes que tenían total de fanegadas, ¿sí? Entonces, a eso le hacemos esta operación, ¿sí? Es como de fraccionarios, entonces restamos las cuartas partes fanegadas que tenía menos las 3/4 que vendió y queda una cuarta parte, ¿sí? A esa una cuarta parte la vamos a pasar a fanegadas. Entonces, ¿qué hacemos? Si él tenía 1000 fanegadas, multiplicamos un cuarto por 1000 fanegadas para saber cuántas fanegadas le quedan a un Pedro. ¿Listo? Es esa parte. Sí, en la primera sí son 1000 fanegadas. En la segunda, cuando ya está vendiendo las 2 quintas partes, da 100 fanegadas. Como les dije, aquí el resultado son 100. Yo me equivoqué y puse un 0 más, pero son 100. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. ¿Listo? Sí, exacto. Listo. ¿A cuánto equivalen las 2 quintas partes? Bueno, aquí. Entonces, las 2 quintas partes equivalen a 100 fanegadas. Y de esas 100 fanegadas, luego nos dicen que él alquiló un cuarta parte de esas 100 fanegadas. Entonces, tenemos que hacer la operación para saber cuánto le quedó en total de fanegadas a un peso. Listo. Listo. Ahora sí creo que quedó claro. Seguimos. Nicolás tiene el triple de la edad que tiene su hijo Jaime. Dentro de 15 años, la edad de la madre será el doble de la de su hijo. ¿Cuántos años más que Jaime tiene su madre? Entonces nos da unas opciones. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es digamos, identificar como dos variables. Nicolás va a ser X y Jaime va a ser Y. ¿Sí? Esas variables, ¿quién se las asigna? Cada uno de ustedes. Listo. Antes de empezar a resolver, ¿qué debemos hacer? Antes de empezar a resolver, recordar. Esto es como de primaria y bachillerato, recordar que al momento de que nosotros despejamos variables de un lado a otro, es decir, pasamos de un lado después del signo igual, las variables van a cambiar como tal los signos, ¿no? Los signos, si está positivo, es decir, si está positivo cambia a negativo, si está negativo cambia a positivo, si está multiplicando cambia a división y si está dividiendo cambia a multiplicación. Eso para que lo tengamos claro. Entonces, en el enunciado del ejercicio nos dice que la edad de Nicolás es 3 veces la de Jaime, ¿sí? Es decir, la edad de Nicolás es igual a 3 veces la de Jaime. Y sería Jaime. Acuérdense que asignamos X es Nicolás y Y es Jaime. Entonces, la edad de Nicolás es 3 veces la de Jaime. Hasta ahí la primera ecuación. ¿Listo? Voy a silenciarle a alguien el micrófono. Listo. Listo. Vamos a seguir. Después nos dice que dentro de 15 años la edad de Nicolás será el doble de la de su hijo. ¿Sí? Entonces, X es Nicolás más 15 de los 15 años igual a, dice que será el doble. Doble es el 2 de la de Jaime más 15. ¿Sí? ¿Sí me entienden por qué el análisis está? X es Nicolás más los 15 años. Será el doble más el doble sería el 2, por eso está 2 y está un paréntesis. Cuando hablamos de 2 y está la operación otra en paréntesis, quiere decir que aquí hay una multiplicación de Y, que es Jaime, más 5. ¿Listo? Entonces, aquí lo explicamos.
3y más 15 sería esta multiplicación, ¿sí? Es una forma de que entiendan que es una multiplicación. Lo que ustedes tienen aquí es una multiplicación. Entonces, me pasé. 3y más 15, bueno, igual a 2y más 30, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que le están preguntando. 2, si yo multiplico 2 por y sería 2y, más 2 por 15 sería 30, ¿sí? Así van a tener. Y x, ¿por qué me da 3y? Porque aquí en la primera ecuación habíamos dicho, si ustedes ven, aquí que x es igual a 3y, es decir, que si aquí x sería 3y más 15, ¿sí ven? Así me queda. Vamos a ver. Listo, aquí ya están resolviendo. Lo vamos a ver. Ahora vamos a dejar la y a un lado y los números independientes al otro, ¿sí? Entonces vamos a dejar los que tienen la variable y a un lado y los otros números que no tienen variables al otro. ¿Cómo hacemos? Pasamos el 2y para este lado. Si aquí está positivo, es decir, pasa a negativo. ¿Listo? Y el 15 de aquí está positivo acá, pasa negativo acá. ¿Listo? Hasta ahí bien. Listo. Entonces, como ya sabemos el valor de la edad de Jaime, mire la ecuación, la edad de Jaime es 15, y es igual a 15, entonces sustituimos la ecuación 1. La ecuación 1 era esta, y igual a 3y, ¿sí? Esa es la ecuación 1. Entonces ya sabemos que y igual a 15. Entonces y igual a 3y es x igual a 3 por 15, y 3 por 15 da 45, es decir, que Nicolás tiene la edad de 45. Habiendo resuelto cuál es la edad tanto de Jaime como la de su mamá, es decir, 40, perdón, la edad de, sí, perdón, de Nicolás, aquí está de Nicolás, que es 45, conocemos que la diferencia de años entre los dos sería 30, 45 menos 15 igual a 30, ¿listo? Entonces, esta es de despejar ecuaciones como tal, pero para que tengan en cuenta, siempre acuérdense, cuando nosotros vamos a despejar y está la operación positivo, al otro lado pasa negativo. Cuando está en negativo pasa positivo. ¿Sí? Y siempre, cuando estemos despejando operaciones, en un lado siempre pasamos las que tienen variables y en el otro lado pasamos las independientes para que se puedan hacer como tal los cálculos. Listo. Verónica, a ver si a todos les da 30. Sí, muy bien. Listo. ¿Sí? ¿Sí ven? Como el de despejar como tal. Y vamos a hacer este último. Se hace un campeonato en el que participan 8 equipos de fútbol. En este, cada uno de los grupos tiene que jugar un partido con cada uno de los demás. ¿Cuántos partidos se juegan en total en un campeonato? Entonces son 8 equipos y todos tienen que jugar contra todos. ¿Listo? No, pero me pasó. Entonces, si el enunciado nos dice que son 8 equipos que deben jugar un partido con cada uno de los grupos contrincantes, esto quiere decir que cada equipo le corresponde jugar 7 partidos, ¿cierto? Para resolver el problema de este ejercicio usaremos una técnica de conteo que se le conoce como el principio de la multiplicación y consiste en multiplicar la cantidad de eventos que existe en un espacio muestral. En este caso, por ejemplo, tenemos 8 equipos y como tal, la cantidad de eventos serían 7 partidos. Es decir, 8 por 7, 56. Esta multiplicación nos da un resultado parcial, puesto que un mismo partido es contado 2 veces. Es decir, como el partido que juega A con B, así como el partido que juega B con A, entonces, ¿qué debemos hacer? Listo. Tenemos ya el resultado que son 56 en total, ¿sí? Con número de partidos y número de equipos. Pero ahora tenemos que dividirlo en dos porque tanto se juega el partido A y B como con B y A, ¿sí?
Entonces dividimos 56 en 2 y nos da un resultado de 28, es decir, que son los 28 el número total de partidos que se van a jugar en el campeonato. ¿Sí ves? Entonces, este es saber analizar lo que nos pregunta y de pronto las operaciones que utilizamos no sean tan difíciles. Listo. Entonces, pues, igual la presentación se las envía el profesor Ramón y la idea como tal de este módulo es que entiendan o traten de entender la parte de razonamiento cuantitativo, es decir, de problemas de la vida cotidiana que nos den actividades que nos ayuden para resolver, digamos, de la parte matemática, es decir, habilidades lectoras de los estudiantes para que puedan analizar, plantear y resolver diferentes situaciones numéricas y sacar sus propias conclusiones. Es decir, cuando ustedes tengan un ejercicio, mi consejo es que empiecen por lo primero que le preguntan y empiecen a despejar. Listo, ya tengo la primera resuelta, pero adicional me preguntan otra cosa, ¿sí? Y vayan paso por paso, no de pronto resuelvan todo así a la vez, porque pues muchas veces tienen que analizar parte por parte. Entonces, en los ejercicios planteados pudimos trabajar sobre la organización e identificación de datos para saber qué método o qué operación podíamos utilizar para resolver el problema. Entonces, como les dije, esta grabación pues queda como tal, se las van a compartir para los que no pudieron asistir y pues a todos muchas gracias, pues este taller era cortico, pero pues espero haya sido sustancioso y a todos muchas gracias por la atención. Vamos a ver, la participación pues estuvo muy bien, 21 personas, muchas gracias a todos. Y pues como les dije, era solo de media hora y espero hayan podido, como tal, mi consejo es que lean muy bien lo que les preguntan y pues analicen punto por punto de lo que les preguntan. Para todos, feliz noche y muchas gracias por su asistencia.